¿Cómo están, compañeros? Un gusto volverlos a saludar. Eh, Estamos ya iniciando la última etapa del curso que correspondería a lo que les comentaba de estos programas de aplicación a problemas más en concreto. Si bien a lo largo del curso estuvimos viendo algunos ejemplos de programación respecto a los conceptos que se estaban revisando, creo que es importante y creo que es padre poder ver ya como tal la aplicación de estos conceptos en distintas áreas en un problema dado y cómo pues ustedes poco a poco pueden ir viendo esta similitud o este acercamiento para los problemas que ustedes quieran abordar en un futuro. La única diferencia que vamos a manejar ahorita, bueno, es que vamos a tener ahorita lo que están viendo en la pantalla es una descripción general del problema y que yo ya voy a tener el programa, perdón, ya prehecho y solamente me voy a dedicar a explicarles línea por línea qué es lo que está haciendo. De hecho, inclusive en el programa yo he puesto ahí algunas notas y como herramienta extra que les voy a dar es que todos estos programas los voy a subir a un repositorio en GitHub para que ustedes los puedan descargar y no tengan la necesidad de estarlos programando junto conmigo y que más que nada pues vean este concepto y o más bien entiendan poco a poco lo que voy a ir haciendo a lo largo del programa, que es lo que a mí me interesa que ustedes entiendan y que lo puedan, si tal vez no en la misma aplicación, pero en una aplicación similar puedan trasladar este conocimiento que vayan adquiriendo en esta resolución de problemas. Y bueno, ya saben que siempre me gusta empezar con alguna reflexión, alguna anécdota. Y les comparto que pues apenas he estado, tengo ya 2 semanas retomando el hábito de lo que es la lectura. Me gusta bastante, hace años que no leía por gusto. Normalmente yo leo bastante en la semana, pero todo referente a cuestiones de programación, libros de matemáticas, de física, cuestiones de artículos y demás, pero nunca alguna novela, alguna cuestión de algún texto como más recreativo. Y pues la verdad yo se lo recomiendo mucho, es bastante padre y interesante. No te da el mismo, digamos, contexto o sentimiento que te daría ver, por ejemplo, una serie, ver una caricatura o algo. Creo que es un poquito más padre porque entiendes mucho los sentimientos del autor a través de lo que escribe. Y entonces, dependiendo como la etapa en la que estés viviendo, si estás pasando algún problema, si estás o necesitas algún momento de distracción, yo creo que los libros es una parte muy padre. Obviamente, pues no todos los autores yo se los voy a recomendar. Yo creo que cada quien pues tiene sus gustos. Personalmente me gusta mucho lo que es ciencia ficción y un poco de novela romántica, pero pues a ustedes les puede gustar o no les puede gustar lo mismo y pueden decirme, no, pero es que este libro está horrible y lo que me recomendaste la verdad no me gustó. Pero por eso les digo que acérquense a la lectura en ese aspecto, dense aunque sea pues unos 20 minutos al día, 10 minutos al día, no es mucho, de algo que les guste leer, recreativo, que no sea parte de la escuela, que no sea parte del trabajo, y yo creo que les va a servir mucho y les va a gustar mucho para poderse distraer. Entonces, el primer programa que vamos a revisar va a ser el programa que llamé cálculo de viaje. Básicamente lo que buscamos aquí en todos los programas que vamos a estar viendo es revisar estos conceptos de las clases anteriores y ver un poco el razonamiento del proceso en el cual tú puedes tener una descripción, un problema en específico y cómo transitar de este problema o conceptualizado clásicamente de día a día, como lo pensarías, no sé, tal vez desde física, desde matemáticas y cómo pensarlo ya como un programa. Entonces, lo primero pues es la descripción del problema. La que nos dan es, digamos que existe un repartidor llamado Roberto, el cual es un repartidor de comida y tiene una lista de ubicaciones dadas en coordenadas X y Y. Primer punto, ¿no? Entonces aquí ya de una vez nos están informando que va a haber un elemento que corresponde a la coordenada X, otro que corresponde a la coordenada y que se está hablando indirectamente de un plano cartesiano, ¿no? Entonces, que generan en conjunto una ruta que debe seguir para completar su viaje. Entonces, un conjunto, en este caso, pues lo podríamos interpretar nosotros como lo que hemos estado viendo de las listas. Entonces, lo que nos están diciendo es que va a haber una lista de coordenadas X y Y. Entonces, posiblemente la lista, o nosotros la vamos a operar como una lista de listas, donde cada elemento de la lista va a ser una ubicación de estas ubicaciones dadas por Roberto en X y Y. ¿Ok? Entonces nos interesa visualizar estas coordenadas del recorrido de alguna forma. ¿Ok? Nos piden visualizar tanto los puntos dados de esta lista de ubicaciones, donde se puede observar la distancia entre cada ubicación,
la distancia total del recorrido y con base a la velocidad promedio que nos dará Roberto en kilómetros por hora calcular la duración total del recorrido. Ok, perfecto. Entonces en la parte visualización tenemos las coordenadas del recorrido que tenemos que plantear, que serían prácticamente los puntos de las ubicaciones. Después tenemos que observar la distancia, es decir, que se le presente la distancia, nosotros la vamos a calcular y presentar en la misma gráfica, es decir, la línea que va a unir estos puntos que vamos a ir poniendo entre cada ubicación, y les vamos a presentar ya nada más como un print normal la distancia total del recorrido y cuánto duró con base a esta distancia y la velocidad promedio que nos puso Roberto, cuál fue la duración total del recorrido. Ok, entonces en este caso yo también lo que les puse aquí es una imagen más o menos de cómo visualizo yo el problema. Vamos a tener estos puntos P1, P2, P3, P4 y P5, que digamos Roberto nos va a ir dando, que puede ser a lo mejor que su recorrido nada más haya sido de 3, entonces nada más va a darnos P1, P2 y P3 con sus correspondientes coordenadas X y Y. Entonces aquí estamos hablando de una lista de listas. Una lista con 3 elementos que a su vez cada elemento contiene coordenada X y Y, ¿no? Después lo que nos pedirían de la visualización, entonces vamos a tener que hacer esto que estamos haciendo nosotros con Scatter y Matplotlib, de poner los puntos de las ubicaciones y después trazar una línea entre estas ubicaciones. Pero esta línea no solo tiene que ser trazada, sino tiene que calcularse la distancia entre estas líneas, o más bien la distancia que tienen estas líneas o la distancia entre los puntos, y presentarla un poquito como lo que viene aquí. Aquí obviamente con la herramienta que yo lo hice me lo pone, digamos, un poquito acercado a la realidad, me lo está poniendo en centímetros, pero nosotros vamos a suponer que Roberto nos lo está poniendo o nos está dando estas ubicaciones en kilómetros, ¿no? Para ser un poquito más realistas. Y finalmente, bueno, aquí no viene, pero tenemos que presentar la suma total de las diferentes distancias entre los puntos que fue recorriendo Roberto y la duración total del viaje, ¿ok? Entonces, a partir de aquí, ya lo siguiente es esta parte que le pongo aquí de aplicar una metodología para solucionar el problema. Esto lo pongo así y es un poco ambiguo, o pensarán que es un poco ambiguo, pero es que realmente en la parte de programación es así. Yo no considero que exista una metodología unitaria para resolver todos los problemas. Yo creo que, por ejemplo, en mi experiencia personal, hay cierto tipo de metodologías para hacer lo que es diseño y creación de software, ya más robusto para aplicaciones grandes. Hay otro tipo de metodología para hacer lo que es páginas web, creación de contenido y demás. Otra metodología, si tú lo enfocas un poco más para investigación, cuestiones de inteligencia artificial y demás. Otra metodología tal vez un poco más simple para lo que es abordar este tipo de problemas que en apariencia pues son muy simples, son muy sencillos. Entonces aquí lo que yo les podría decir es que ustedes piensen en una estrategia que les sea razonable y les sea lógica a como ustedes ven el problema. Aquí en mi caso, lo que yo normalmente hago en este tipo de problemas muy simples es plantear dos cosas: qué nos dan y qué nos piden. ¿En qué nos dan? Pues sabemos que Roberto nos va a dar una lista de coordenadas X y Y de las distintas ubicaciones. Y nos va a dar también la velocidad promedio. ¿Ok? Eso es lo único que nos van a dar de problema. Y después, ¿qué nos piden? Bueno, una de las cosas es visualizar las ubicaciones, que es visualizar estos puntos P1, P2, P3, P4, P5. Calcular las distancias entre las ubicaciones, que lo podemos hacer a partir de los puntos dados. Calcular la distancia total, que sería la sumatoria de las distancias individuales entre ubicaciones. Y calcular la duración del recorrido total, que sería una relación entre la velocidad promedio y la distancia total del recorrido. ¿Ok? Pues prácticamente eso sería todo. En este caso, yo normalmente lo que hago ya en un problema, digamos, real, anoto en una libreta y la tengo aquí cerca para saber lo que tengo y lo que me piden y lo que tengo que hacer. Y ya para no estar regresando, digamos, a un documento donde tenga descrito el problema y nada más esté revisando mi cuaderno mientras yo estoy programando. Ok, entonces, bueno, ya teniendo esto en mente, pasamos ahora sí al programa. En este caso, ya saben, ustedes sabrán su aplicación donde estén programando o hayan programado a lo largo de este tiempo lo que es Python. Y en mi caso, pues ya saben que es el IDLE. Aquí ya tengo, como les comentaba, el programa ya pregenerado o prehecho, que se los voy a subir en este repositorio de GitHub para que no lo tengan que ustedes programar si no quieren. Yo se lo recomendaría que siempre lo programen, siempre traten de repetirlo, aunque sea un poquito como hacer alguna plana
de alguna frase en el cuaderno escrita a mano. Siempre es bueno porque ustedes van a ir notando cosas que a lo mejor no vieron en primera instancia. A esto me refiero a que no copien automáticamente, sino copien poco a poco analizando qué es lo que está pasando en cada línea de código o cómo se relaciona ese conjunto de líneas de código con alguna etapa del programa. ¿Ok? Entonces, bueno, ya saben, iniciamos primero con el título. En este caso le puse, bueno, programa para el cálculo de tiempo de viaje con múltiples puntos de viaje. ¿Ok? Ya saben, iniciar con su fecha y el autor correspondiente. Después ponemos aquí la parte de importar paqueterías, que creo que me faltó aquí. Pero bueno, le ponemos importar paqueterías que posiblemente vamos a usar. Esto ya lo podemos ir refinando en las diferentes etapas del programa. Podemos agregar más o quitar, dependiendo de las que usemos, pero prácticamente por el tipo de problema sabemos que vamos a usar NumPy para la cuestión de manejo de las listas y algunas operaciones matemáticas, lo que es potencia y raíz cuadrada, y la de Matplotlib, que es la por excelencia de visualización estándar de Python. En este caso, la nueva que ustedes no han conocido o no hemos puesto es la de OS, que es una paquetería para funciones de sistema. Esta creo que, bueno, más bien yo la agrego porque creo que es necesaria para correr un programa a través de la terminal, que es algo que vamos a ver al final de este repaso o de este programa, para que ustedes puedan también ver que no necesariamente tienen que correr sus archivos directamente de la aplicación donde estén programando en Python, sino lo pueden hacer a través de, por ejemplo, ¿cómo se llama en Windows? Creo que es símbolo de sistema. En Mac creo que se llama terminal y en Linux igual se llama terminal. Entonces lo pueden hacer a través de ahí y obviamente es un poquito más acercado, por ejemplo, cuando tú haces scripts o ese tipo de cosas, sería la forma en cómo tú correrías el programa, no tanto abriendo una aplicación y demás. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer, y como yo lo planteé, es hacer un ciclo de un while infinito, que prácticamente es para permitirle al usuario que, digamos, ponga una ruta, proponga una ruta de diferentes puntos, pueden ser 2, puede ser 1, pueden ser 5, pueden ser 10, y que una vez que nosotros le entreguemos estos datos, el usuario pueda determinar si quiere volver a ingresar una nueva ruta para que nosotros le hagamos todos estos cálculos y le presentemos la gráfica, o quiere cancelar el programa. Esto lo hago para que no tengamos que abrir y cerrar el programa una vez que lo terminemos de usar y lo podamos estar usando de manera continua para probar diferentes cosas. Entonces iniciamos con la instrucción, que es prácticamente un while, y la variable booleana true. Acuérdense que empieza con una mayúscula T y se refiere al ciclo del while infinito. ¿Ok? Después, la siguiente etapa es la etapa de la adquisición de los datos que nos van a dar. Entonces le presentamos en este caso a Roberto, si supusiéramos que Roberto está usando el programa, pues le diríamos que ingrese los datos del cálculo para el tiempo de viaje. Después haríamos, o yo como lo planteé, es hacer una variable que se llame puntos, que en este caso, como ustedes pueden ver, tiene un conversor de entero y viene precedido por un input, que va a ser cuántas ubicaciones tiene el recorrido. Es decir, cuántos puntos va a haber que tiene que recorrer Roberto dentro de su trayectoria. Entonces, en este caso, pues ya ingresaría el número, por ejemplo, puede ser un 2, puede ser un 3, un 5, un 7, y se convertiría directamente en entero y se asigna a la variable puntos. Después tenemos un contador de puntos que lo que nos va a hacer, ahorita lo van a ver adelante, es irnos modificando en los diferentes inputs que vamos a irle poniendo al usuario para que sepa qué coordenada corresponde a qué. Tenemos una lista de ubicaciones, que son las que van a contener la relación entre X y Y, una lista que solamente va a contener a las puras posiciones o coordenadas de X, y una lista que va a tener solamente a las coordenadas Y. En este caso, hay dos formas de poder adquirir estos datos. Una es, digamos, que el usuario nos ingrese como que estas listas o esta lista de listas de puntos y nosotros a través de procesamiento de texto de lo que puso, hacerle saber al programa lo que quiere. Sin embargo, creo que es una estrategia un poquito ya más avanzada. Con lo que nosotros tenemos todavía habría algunas cuestiones que revisar un poco más a fondo o con más calmita, y creo que la estrategia que planteo es un poco más simple. La estrategia consiste en lo siguiente: hacemos un for por todo el rango de puntos, es decir, por ejemplo, si nos puso que 3 puntos quiere hacer, pues se haría un for de 0 al 2 para que fueran los 3 elementos, 0, 1, 2, como les hemos comentado o como les he comentado a lo largo de las clases. Acuérdense que siempre
esta parte de los for. En un rango siempre se da un elemento antes del límite que tú pones aquí. Por ejemplo, si aquí puntos es 3, entonces rango va a ir de 0 a 2. Y eso pues va a conformar 3 elementos porque contabilizamos el 0. Y aquí lo que vamos a ir haciendo es hacer dos variables. Una variable que va a ser xnom, que va a ser la que se va a encargar de recibir lo que es la variable, o más bien, perdón, el texto que le vamos a presentar para el input que le vamos a poner al usuario referente a la coordenada x de algún punto. Puede ser el punto 1, puede ser el punto 2, puede ser el punto 3, y para eso nos va a estar sirviendo el contador. Entonces, si ustedes ven, pues tenemos xnom que le va a presentar en el input al usuario, es agregar la ubicación x del punto más, o sea, es decir, concatenar el string de la variable contador de puntos. En este caso, como es la primera iteración, vemos que contador de puntos ahorita vale 0. Entonces nos pondría agregar la ubicación x del punto 0 y le pondría un 2 puntos al final. Entonces el usuario aquí le pondría, ok, de mi primera ubicación le voy a poner que en x valía 3. Y luego lo mismo hacemos, pero ahora para lo que es y. Entonces el usuario aquí pondría, entonces mi punto 0 es su valor de coordenada y, pues era de 10 y ya no lo pone, ¿ok? Esto lo vamos a ir almacenando en esta variable que se llama ubix y uby con esta instrucción. Aquí tenemos el input que es igual al de acá, pero en este caso no usamos un texto explícito, sino más bien una variable que es la que va a traer este string que le vamos a ir presentando al usuario. De igual forma que en el caso anterior, hacemos una conversión, en este caso va a ser a un flotante, y después ahora agregamos a ubicaciones la relación como lista de x con y. A posiciones agregamos solamente la ubicación en x y a posiciones y solamente agregamos la ubicación en y. Finalmente lo que hacemos es aumentar 1 el contador de puntos. Entonces a la siguiente iteración, cuando se le presente este texto al usuario, lo que va a decir es agregar la ubicación x del punto, y en este caso inició en 0, le sumamos 1, pues ahorita contador de puntos va a valer 1. Entonces es agregar la ubicación x del punto 1 y le presenta 2 puntos. Entonces aquí ya es la siguiente coordenada, o más bien la siguiente ubicación con su coordenada x. Lo mismo para y. Y esto se va a repetir dependiendo del número de puntos que haya ingresado el usuario. Después lo que vamos a pedirle es la velocidad promedio. En este caso es la segunda cosa que nos iba a ingresar, en este caso Roberto. De igual forma le ponemos un input ahora sí explícito que le decimos que ingrese la velocidad promedio del viaje y la puede ingresar como un flotante. Después de que se ingresa, hacemos la misma conversión con este float y el paréntesis que tiene aquí, que abre y cierra hasta acá, y hacemos la conversión de la velocidad, ¿ok? Después lo que seguiría ya sería propiamente los cálculos de las distancias. Entonces aquí tenemos una lista de distancias que es para almacenar las distancias que vamos a ir haciendo. Después la distancia, más bien la relación de nombres y valores para las líneas que vamos a presentar en la parte de visualización. La distancia total que se va a ir haciendo de la sumatoria de las distancias entre punto y punto, y contador de puntos otra vez, ¿ok? Ahora en este caso hacemos un for que va a iniciar de 0 a la longitud de ubicaciones menos 1, ¿ok? En este caso, por ejemplo, si ubicaciones tuviera, no sé, 3 elementos, lo haríamos de 0 a 1. ¿Por qué lo hacemos así? Porque en la ubicación 1, que va a ser nuestra primera referencia para hacer este cálculo de distancia entre dos puntos de geometría, física y matemáticas básica, vamos a tomar el elemento ubicaciones y como nuestra segunda referencia vamos a tomar al elemento ubicaciones y más 1. Si nosotros pusiéramos que el for corriera de 0 a longitud de ubicaciones sin este menos 1, pasaría que nos mandaría un error que nos diría que se salió de la lista o que no existe ese elemento dentro de la lista, porque lo que está haciendo es que va a llegar a un punto en que, por ejemplo, si la longitud de ubicaciones es 2, cuando longitud de ubicaciones sea 2, en este caso i va a valer para este caso 2 y para este caso va a valer 2 más 1 que es 3.
y el elemento 3 ya no existen ubicaciones porque la longitud de elemento solamente era de 2. Entonces eso es lo que estamos evitando con esta estrategia de aquí del for. Entonces, ya teniendo esto, tenemos que recordar lo que les decía, que la forma de estas ubicaciones es una lista de listas. La lista mayor es este corchete que cierra hasta acá. Si nosotros contabilizamos este corchete con el que cierra hasta acá, tenemos dos elementos, que sería el elemento de la ubicación 1, que es este de x1y1, y el elemento de ubicación 2, x2y2. Pero, a su vez, el elemento de ubicación 1 es una lista que contiene una coordenada x y una coordenada y. Lo mismo para el elemento 2, tiene una coordenada x2 y una coordenada y2. Entonces lo que hay que hacer es, una vez que nosotros extraemos aquí en ubi, estamos trayendo este elemento. Haz de cuenta que estamos obteniendo esta parte. Esto es lo que corresponde a ubi1, ¿ok? Y ubi2 correspondería a esta parte de aquí, a x2, y2. Entonces, para poder utilizar la fórmula del cálculo de distancia entre dos puntos, pues necesitamos extraer tanto a x1 como x2, que correspondería a distancia x, que es esta primera parte, y se hace con ubi2 su elemento 0. El elemento 0 de ubi2 es propiamente x2, que sería esta primera posición, ¿ok? Y hacemos este elemento de x2 menos el elemento de ubi1 0, que correspondería a x1. Entonces sería x2 menos x1, y esto lo elevamos al cuadrado, ¿ok? Con la función de power. Y aquí está el número al que lo vamos a elevar. Repetimos el mismo procedimiento. En este caso, ubi2, ahora le decimos que nos pase el elemento 1, y el elemento 1 correspondería a y2, que es, si el x2 era 0, ahora y2 va a ser 1. Si tuviera, por ejemplo, una coordenada z, pues correspondería a ubi2, 2. O sea, de este corchete le tendríamos que poner un número 2 para referirnos a ese elemento z. En este caso, pues nada más tenemos dos coordenadas. Entonces, ubi-2, 1, se hace referencia a este y2. Entonces, este y2, que sería esto, menos ubi1-1, 1, que correspondería a y1. Entonces, es y2 menos y1, de nueva forma, elevado al cuadrado, usando la función de NumPy power. Finalmente, sumamos estos dos elementos, que es la diferencia elevada al cuadrado de las distancias entre las coordenadas x, la de las y. Sumamos estos dos elementos y le sacamos raíz con la función np², que es básicamente raíz cuadrada, nada más que en inglés. ¿Ok? Entonces, después lo que vamos haciendo, este sería para la parte del texto que vamos a ir presentando en la gráfica. Nombre y val, o cómo iba a ir tomando esta variable, es igual una concatenación como lo que hicimos en el input anterior, donde tenemos distancia. Le vamos a sumar un string que va a ser contador de puntos, que acuérdense que en este inicio, contador de puntos, lo inicializamos otra vez aquí a 0. Entonces aquí, por ejemplo, en la primera iteración va a ser 0, igual a la distancia que tenemos aquí calculada, pero algo importante es que está redondeada a 4 unidades. Entonces, distancia, primera parte, o dist, la distancia a la que estemos haciendo referencia, primera iteración, es la distancia 0, después un igual, y después le sumamos otro, o concatenamos otra vez otro string, que va a hacer referencia a la distancia, justamente a esta distancia que acabamos de calcular, esta que está justito arriba, en el renglón, dos renglones anteriores, con ahora esta función que se llama round, que lo único que hace es redondear a un número de decimales que querramos. En este caso nada más queremos que nos ponga 4 decimales, ¿ok? Y finalmente le sumamos la palabra kilómetros para que se le presente en la gráfica al usuario que estamos hablando de kilómetros, ¿ok?
Entonces, después, bueno, esto vamos a, obviamente, con el método que yo usé, tenía que generar una posición en la cual poner este comando de plt text, que lo que nos hace es ponernos un texto, el que sea que querramos, en una cierta coordenada de la gráfica que nos presenta Matplotlib. Entonces lo que yo hice fácilmente fue sacar el promedio. Este es el promedio, no es la ecuación de cálculo de distancia entre dos puntos. Esta nada más es el promedio. El promedio otra vez de lo que es x2, que sería este elemento, y x1, que sería este elemento. Lo mismo para y2. El promedio de y2, perdón, el promedio de las y's sería y2 más y1 dividido entre 2, ¿ok? Esto nos va a dar el promedio tanto de x como de y de ambos puntos, y en ese punto medio es donde yo le voy a pasar esas coordenadas a plt text y que me ponga nombre y valor, que es esta variable concatenada de strings que estábamos haciendo. Entonces lo que va a hacer aquí es prácticamente en una cierta posición de la línea que se va a trazar, nos va a poner la variable, bueno, más bien nos va a poner el nombre distancia 0, que fue de 13.5 kilómetros, que fue lo que calculamos de aquí. Y eso lo va a ir haciendo en las diferentes distancias de los puntos de las ubicaciones, ¿ok? Finalmente ponemos o agregamos, esto ya no es necesario como tal, bueno, más bien esta parte no es necesaria como tal y esta de aquí tampoco es necesaria como tal, pero siempre es una buena práctica por si ustedes llegasen a necesitar estas cuestiones para algo gráfico o para alguna, o más bien que ustedes puedan visualizar los resultados. Aquí lo único que hice fue agregar en una lista el nombre y valor, es decir, estas variables que voy a ir haciendo de las diferentes distancias calculadas y a qué distancia corresponde cada una. Aquí lo mismo, agregué las distancias en una lista, las puras distancias generadas, sin la referencia a qué distancia o qué número de distancia estábamos calculando. Y lo que sí nos va a importar es esta sumatoria, que es la distancia total, le vamos a sumar la distancia que estamos calculando aquí. Entonces cada iteración se le va a ir sumando la nueva distancia. La distancia que se va calculando de estos dos puntos, luego de los siguientes dos puntos se la vamos a sumar y así vamos haciendo la sumatoria de todas las distancias y esa va a ser nuestra distancia total. Finalmente aumentamos otra vez contador de puntos más 1 y se va a repetir este for hasta que se concluyan el número de ubicaciones menos 1. ¿Ok? Finalmente, para el cálculo del tiempo total del recorrido, pues le vamos a poner que la distancia total del recorrido fue esta, después del for, nos va a dar este resultado total en kilómetros y vamos a hacer tiempo total, que básicamente va a ser la distancia total dividido entre la velocidad promedio, ¿ok? Y eso lo presentamos en este print, que nos va a dar el tiempo total en horas. Acuérdense que Roberto nos está dando lo que es velocidad en kilómetros por hora, ¿ok? Finalmente la visualización de los datos, hacemos una malla para lo que es la gráfica, que se vean estas líneas punteadas tipo cuaderno cuadriculado. Hacemos un plot de posiciones X y posiciones Y, que son estos elementos que vienen desde hasta acá, estos de nuestro primer for, son nuestras ubicaciones que nos fue ingresando el usuario de los diferentes puntos del recorrido, tanto para X como para Y. Entonces eso lo vamos a graficar. Y asimismo vamos a hacer un scatter, es decir, puntuaciones o hacer puntos de esas mismas posiciones, posiciones X y posiciones Y, pero ahora con un color rojo. Ok. Después lo que hacemos aquí es que también lo que hice para facilitar un poco la lectura, ya que no todos los puntos que nos vaya a poner Roberto van a ser como secuenciales, es decir, van a ir avanzando, no sé, hacia la derecha. Puede haber puntos que sean a lo mejor con coordenadas negativas y que pues regresen. Y si tú ves nada más las líneas trazadas, pues tal vez no te des noción de qué punto se refiere a qué ubicación. Entonces lo que hice aquí fácilmente fue otra vez utilizar este comando de plt text, pero en este caso hice un for y en el rango ubicaciones. Aquí ya es diferente al caso anterior. Lo único que voy a ir haciendo es hacer una variable que se llame nombre, otra vez una concatenación de lo que es punto más el string, o sea, es decir, una conversión a string
de la variable y. En este caso y va a ir de 0 hasta un elemento antes de lo que es la longitud de ubicaciones. Por ejemplo, si ubicaciones vale 3, va a ir de 0 a 2. ¿Ok? Y en las posiciones, aquí es importante, posiciones X, es decir, la posición que ingresó el usuario, le voy a sumar 0.1, es decir, voy a irme tantitito más hacia la derecha. No estoy viendo en un eje horizontal, tanto más hacia la derecha. Y en posiciones Y lo voy a meter tal cual y le voy a pasar la variable nombre. Lo que va a ir haciendo esto es ponernos los nombres de cada uno de los puntos del recorrido, simple y sencillamente. Va a poner punto 0, punto 1, punto 2, punto 3 en cada uno de los circulitos rojos. ¿Ok? Finalmente ponemos el nombre del eje X, del eje Y y, súper importante, el comando plt show para mostrar la gráfica. Ahora, dado que tenemos este while infinito, aquí tenemos la parte para salir del programa. Lo que hace aquí es prácticamente una vez que nos da los datos del cálculo de distancia total, tiempo del recorrido y la gráfica, nos va a preguntar que si queremos salir. Input, desea salir del programa, S o N. Si el usuario nos pone S, pues mandamos un break y ya sabemos que este break lo que hace es romper cualquier ciclo iterativo, sea for, sea while, sea lo que sea, y salimos de ese elemento. Si no nos pone que S, pues imprimimos 5 espacios. Este es el comando espacio y está multiplicado por 5, entonces son 5 espacios. Y le damos continue, que lo que hace continue es otra vez, digamos, no sacarnos de este ciclo iterativo. ¿Ok? Entonces vamos a correrlo para que vean que no hay que la manga del chaleco ni nada. Acuérdense, guárdenlo, córranlo. En este caso vemos que ahora nos dice ingresar los datos del cálculo de viaje. ¿Cuántas ubicaciones tiene el recorrido? Vamos a iniciar ahora este ejemplo con 4. Esto era lo primero que les decía. Agregar la ubicación X del punto 0. Ok, la primera ubicación pues le vamos a poner que fue 1 y para lo que es Y igual 1. Aquí hay que corregirlo, que le puse unicación, no me había dado cuenta. Pero bueno. Ahora, ¿qué hace? Aquí ya aumentó el primer for que hicimos de la variable contador de puntos. Ahora contador de puntos vale 1 y nos está haciendo referencia al siguiente punto. Es el mismo enunciado, simplemente está variando este número, ¿ok? Ahora, por ejemplo, le podemos poner que se fue a menos 10 y tal vez menos 4. Pasa lo mismo, una vez que ingresamos X y Y, ahora nos pasa al siguiente punto, ahora el punto 2. En teoría esto lo debería de hacer desde el 0 hasta el 3 para que fueran 4 elementos, que fue lo que pusimos. Entonces en este caso pues le vamos a poner que se fue al 9 con 14. ¿Ok? Y para el punto 3, que es agregar la ubicación X del punto 3, sería, no sé, tal vez un 20 para X y un 25 para Y. ¿Ok? Entonces aquí en teoría ya serían todos los elementos. Esta es la primera ubicación. Esta es la segunda ubicación. Esta es la tercera ubicación. Y esta es la cuarta ubicación. ¿Ok? Le damos Enter. Y nos pide ingresar la velocidad promedio del viaje. Pues le vamos a poner que se fue Roberto relativamente rápido, unos 85.14 kilómetros por hora. Y le damos Enter. Ok, perfecto. Antes que nada, bueno, les voy a mostrar esta parte de los resultados que genera aquí. La distancia total de recorrido de lo que calculamos fue de 53.81 kilómetros totales. Y el tiempo total de recorrido con esta velocidad promedio es de 0.63 horas, es decir, media hora, un poquito más de media hora. Ahora la gráfica, que es lo bonito, lo interesante, la voy a hacer grande. En este caso vemos efectivamente cómo se hizo todo lo que les decía. Tenemos esta parte del punto 0, punto 1, punto 2 y punto 3. Y en cada una de las distancias, es decir, la distancia de punto 0 a punto 1, se calcula la distancia 0, que es de 12.83 kilómetros. Después de punto 1 a punto 2 se calcula la distancia 1, que es de 26.17 kilómetros. Y finalmente la distancia del punto 2 al punto 3 sería distancia 2, es de 15.53 kilómetros. Acuérdense aquí algo importante, y parece un poquito que está como medio rara la gráfica, como que no se debería de ver un poco así, pero si ustedes revisan los ejes,
de abajo, se dan cuenta que no tienen como que la misma escala. Si se dan cuenta aquí, el eje X corre de menos 10 a 20 y el eje X corre de menos 10 a 20 y el eje Y corre de menos 5 a 25. Entonces está como que diferente la escala, por eso es que se ve un poco raro. Aquí en subplots tú puedes modificar un poco eso. En este caso vamos a ponerle que reducir un poco lo que es la de acá para que vaya bueno, que sea un poquito más cuadrada y vean cómo cambia un poquito la distribución. Esto ustedes pueden ir jugando, es este botoncito que está abajo o en la parte inferior de la gráfica, al lado de la lupa, ahí tiene un botoncito que le pueden apretar y ir jugando con estas cosas, ¿vale? Y pues ya, si quieren vamos a probar otro, voy a cerrar esta gráfica. En este caso, vean cómo una vez que yo cierro la gráfica, es decir, estoy terminando el comando plt show, nos manda desea salir del programa. En este caso, como queremos volver a ejecutar, le vamos a poner que no. ¿Ok? Y ahora le vamos a poner que queremos calcular un recorrido de 5 ubicaciones. Para el punto 0 le vamos a poner que es el 3,4. Después le vamos a poner que es el 10,7. Después le vamos a poner, no sé, un menos 15, otra vez 7. Y le vamos a poner finalmente un menos 13, menos 9. Ah, no, perdón, me faltaría uno porque son 5 elementos. Entonces aquí sería, no sé, un menos 20, menos 36. La distancia, ahora Roberto se fue un poquito más tendido y se fue, no sé, tal vez a unos 98.5 kilómetros por hora. ¿Ok? Y ahora, otra vez, vemos que la distancia total del recorrido, en este caso fueron 76.66 kilómetros. Y el tiempo total del recorrido es de 0.77, que es aproximadamente 3/4 de hora, más o menos, un poquito más, perdón. Y la gráfica generada, que es lo que nos interesa, es esta parte. Vemos que el punto 0 es este que está aquí, no sé si lo alcancen a ver con mi cursor. Punto 0 es este punto, que creo que era el 3,4, algo así. Sí, 3 en X, 4 en Y. Después el punto 1, después a punto 2, después punto 3 y después punto 4. Distancia de punto 0 a punto 1, 7.6 kilómetros. Distancia punto 1 a punto 2, 25 kilómetros. Distancia punto 2, punto 3, 16.12 kilómetros. Distancia punto 3, punto 4, 27.89 kilómetros, que sean casi 28 kilómetros. Y bueno, la suma total era lo que nos presentaba en el texto. Pues ya con esto prácticamente acabamos este primer programa. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, lo que sea, ya saben, déjenme en los comentarios, yo los voy a revisar. Si es simple, lo reviso ahí, lo respondo ahí. Si no, se los pongo tal vez en un video aparte, ya acabando toda esta secuencia de videos. Y les recuerdo, en el repositorio va a estar el programa para que ustedes lo descarguen y no lo tengan que a lo mejor programar todo manual, que yo sí se los recomiendo, creo que es una buena práctica, y que vayan viendo si entienden cada una de las líneas del código. Y lo que no les quede claro, como en todo, y se los he dicho, no le tengan miedo y no les dé pena revisar en internet. Yo mismo hasta la fecha reviso cosas en internet, entonces si algo no entienden, búsquenlo, busquen ese comando, busquen esa función, busquen el concepto, no sé, el de cálculo de distancia entre dos puntos, lo de distancia promedio, o sea, lo que ustedes necesiten, búsquelo, y esos conocimientos que ustedes tienen en esa biblioteca infinita que es el internet, aplíquenlos en el programa, ¿ok? Y pues nada, que tengan bueno, les voy a mostrar nada más rápidamente, cerrando esto, que en este caso, si yo le pongo que quiero salir del programa, le pongo que N, le pongo que S, que sí, le doy Enter y acaba el programa. Ya nos vuelve a mostrar estas tres mayor que del shell, y esto ya tendríamos que volver a ejecutar el programa de manera normal. Y ahorita se me alargó un poquito el video, no les mostré cómo correrlo desde línea de comandos o de terminal, perdón, símbolo del sistema o terminal, pero lo voy a hacer en la próxima clase, que esté un poquito más simple el programa.
Y pues nada, cuídense y los espero verlos en el siguiente video.